Bueno, muy buenas noches. No voy a hacer ninguna presentación especial. Quien está a mi izquierda es el profesor Enrique Fowler Newton. No necesita ninguna presentación, ¿sí? En realidad es un profesor que ha escrito un montón de libros y que todos lo conocen, así que no voy a ahondar más en detalle. Así que para nosotros es un honor que esté en nuestra casa y verdaderamente estamos muy contentos de tenerlo aquí. Ok. Buenas noches. Pará, Claudio, pará. Fíjate si tiene, en vez de prenderlo lo apago. Bueno, encuentro el reloj. Bajalo, a ver si ¿Quiere poner el reloj? Acá está. Bueno, en los próximos minutos yo voy a referirme de manera somera, digamos, dentro de lo que el tiempo permite, a criticar ciertas afirmaciones que se han dado en el marco de las discusiones sobre si deben o no deben realizarse ajustes por inflación. Las que yo voy a criticar son aquellas que me parecen falaces o simplemente irracionales, y son justamente las que sostienen quienes están por X motivos en contra de la realización de los ajustes por inflación. Lo que yo voy a decir se da en un cierto contexto. Ahora, si yo me refiriera al contexto en forma exhaustiva, se pasarían unos cuantos minutos y no podría terminar la charla dentro del tiempo que me asignaron. Pero si ustedes tienen el impreso que se supone que les deben haber repartido, bueno, ahí van a tener las diapositivas que yo ahora voy a saltear, cosa que lo puedan usar como ayuda a memoria en el caso de que algo de lo que yo estoy diciendo no se entienda demasiado. Entonces salteo esas diapositivas y me voy directamente a la parte en que voy a hablar de esos argumentos que a mí me parecen falaces o que me parecen irracionales. Primero voy a hacer una especie de inventario de cuáles son los medios que se han utilizado para difundir este tipo de argumentos. Yo diría que el medio más destacado es una colaboración técnica de un grupo de trabajo especial que fue publicada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después hay otros medios. Un artículo de Gonzalo Miñone e Ignacio González García, un artículo de Hernán Casinelli y Martín Kerner, una norma de aplicación del Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires, algunas cosas que se han dicho en ciclos de actualización contable del Consejo de la Capital. Allí se han repetido algunas cosas que están también puestas en otras publicaciones, así que no me voy a referir específicamente a lo que se dice en los cursos de actualización del Consejo de la Capital, pero sepan que algunas de esas cosas que allí se mencionan, a mí también me parece que son falaces e irracionales, y son simplemente repeticiones de lo que está en el trabajo del grupo de trabajo especial. Y en notas a estados contables reales, que han sido publicados últimamente y que no incorporan los efectos patrimoniales de la inflación o los efectos de la inflación sobre los patrimonios de las entidades que emiten esos estados contables. Ahora ampliemos un poquito la información. La colaboración técnica del grupo de trabajo especial tiene el título que figura en la pantalla, lo leo: ajuste por inflación de los estados contables de entes de la República Argentina, estado de situación al mes de agosto de 2016. En realidad el título no está del todo bien, porque ustedes saben, o quizás no lo saben, y si no lo saben se enteran ahora, algunas entidades de la República Argentina preparan sus estados contables de acuerdo con normas contables que fueron desarrolladas por la Federación de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y adoptadas por los consejos profesionales,
pero otras utilizan las normas internacionales de información financiera. Y en realidad este trabajo se refiere a las normas del primer tipo, las normas de desarrollo local, o sea que el título no está del todo bien. Si ustedes tienen curiosidad por ver el trabajo, ahí tienen el link correspondiente. Esto está dentro del sitio del Consejo de la Capital. Respecto a esta colaboración técnica. Bueno, hay algunos puntos que llaman la atención. Uno convierte al trabajo en algo que es casi un anónimo, porque se dice, bueno, este trabajo fue hecho por un grupo de trabajo especial, pero no se dice quiénes integraban el grupo de trabajo especial. Y es un grupo de trabajo especial del Consejo, pero no se dice qué resolución creó ese grupo especial. Y tampoco se dice si esa resolución fue del Consejo Directivo del Consejo, que es la máxima autoridad de acuerdo con la Ley 466 de la Capital Federal, o por la mesa directiva, que es un grupo de 7 personas integrado por presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, secretario, prosecretario, tesorero y protesorero, siempre el Consejo, o por el presidente, en cuyo caso, al igual que en el caso de una aprobación por parte de la mesa directiva, se requiere después una ratificación por parte del Consejo Directivo del Consejo. O sea que, bueno, no se sabe quién creó ese grupo y no se sabe quién integra ese grupo. Y se dice que los integrantes representan a las distintas comisiones académicas y profesionales del Consejo. O sea, el Consejo tiene una serie de comisiones, algunas son de corte bien técnica, una comisión de contabilidad, una comisión de auditoría, otras se refieren a actuación profesional de determinadas carreras, etcétera, etcétera. Y supuestamente las personas que integraron este grupo de trabajo especial representaban a las distintas comisiones. Pero no se dice cuál es el alcance de esa representación. Y tampoco se dice cómo fueron elegidos los representantes, porque una cosa es que alguien me diga, bueno, hay un representante de la Comisión de Contabilidad. Bueno, ¿y cómo surgió? Bueno, los miembros de la Comisión de Contabilidad lo eligieron como representante para participar en este grupo de trabajo especial. Esa es una posibilidad, pero si en lugar de ello lo que ocurrió fue que alguien, alguna autoridad del Consejo dijo, bueno, vamos a poner a fulano que pertenece a la Comisión de Contabilidad, yo diría que no es un representante de la Comisión de Contabilidad, es un miembro de la Comisión de Contabilidad que fue designado por las autoridades del Consejo. Entonces hay una serie de incógnitas acerca de quiénes hicieron el trabajo, en qué carácter lo hicieron, cómo fueron nombrados, quién los nombró, cuándo, etcétera. Yo efectué algunas preguntas, primero por correo electrónico, al Consejo de la Capital sobre estas cuestiones. Bueno, no obtuve absolutamente ninguna respuesta, ni siquiera un acuse de recibo. Tampoco vi que públicamente el Consejo de la Capital contestara de alguna manera estas inquietudes. Y además, el Consejo publicó esta colaboración, digamos, diciendo, bueno, acá hay un informe sobre la situación a mediados de 2016 en materia de ajustes por inflación. Pero no aclaró que ese informe no fija la posición del Consejo, o no fijaba la posición del Consejo. En el trabajo sí está aclarado. Más aún, en el trabajo dice que no fija la posición del Consejo ni de los miembros del grupo de trabajo especial, con lo cual uno se pregunta, bueno, y si no fija la posición del Consejo, ni tampoco la de los miembros del grupo de trabajo especial, ¿fija la posición de quién? Bueno, tampoco se sabe. Además, no me imagino la posición de quién podría fijar si no se trata del propio Consejo o del grupo de trabajo.
o de los miembros. Por ahí quisieron decir de que no todos los miembros del grupo de trabajo especial pensaban igual en todas las cuestiones que están tratadas en ese trabajo. Podría ser, pero es una simple hipótesis. Lo que acabo de decir es lo que está ahora en pantalla. Ellos dicen: las conclusiones de este trabajo no pretenden constituir una posición doctrinaria ni del Consejo ni de los miembros del grupo de trabajo acerca del ajuste por inflación de los estados contables. Como dije recién, bueno, entonces, ¿qué representan? ¿Los del grupo de trabajo tomados en su conjunto o qué? Es decir, realmente no se sabe. Sin embargo, este trabajo, por haber sido publicado por el Consejo, tuvo una difusión bastante importante. Y nunca falta algún periodista que, no entendiendo demasiado de qué se trata, toma un trabajo elaborado o publicado por un consejo profesional y lo interpreta a su manera. En este caso, la periodista Dolores Olveira, en El Cronista del 17 de agosto del 16, dijo: los contadores porteños se oponen a ajustar los balances por inflación. Bueno, y que había emitido una recomendación al respecto. En realidad no se puede sacar una conclusión de este tipo, principalmente porque los consejos profesionales no representan a los profesionales. Los consejos profesionales fueron creados para vigilar a los profesionales, no para representarlos. No hay ninguna disposición legal que diga que un consejo profesional representa a los matriculados. Cuando ustedes leen el discurso de algún directivo de algún consejo que diga sí, porque nosotros en representación de tantos miles de matriculados, tal cosa, bueno, no es así. No hay una representación. Peor todavía es lo que hace la Federación de Consejos Profesionales, que dice que representan a, no me acuerdo, 160.000, una cifra grandísima de matriculados. ¿Y por qué digo que es peor? Porque la Federación de Consejos Profesionales ni siquiera es un organismo creado por la ley. Es una asociación civil que tiene 24 socios, que son los 24 consejos profesionales del país, y nada más que eso. No tiene poderes de ningún tipo. Por eso es un error a veces cuando se dice, bueno, las normas contables son las que están en las resoluciones técnicas de la Federación de Consejos. Un momento. Son las que están en las resoluciones técnicas de la Federación de Consejos, siempre y cuando algún consejo profesional las haya adoptado, en cuyo caso tienen vigencia solamente dentro de la jurisdicción de ese consejo. ¿Ok? Así que tengan un poco de cuidado cuando escuchan eso de, sí, porque la Federación dispuso tal cosa. La Federación no puede disponer nada. La Federación puede proponer y los consejos pueden aceptar o no aceptar lo que la Federación les propone. Esa es la fuente principal de lo que vamos a ver ahora. Pero digamos rápidamente los otros trabajos que sirven de base, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, el artículo de Santiago Miñón e Ignacio González García fue publicado en La Nación del 5 de septiembre del 16 y ahí está el link para que ustedes puedan mirarlo. La colaboración técnica de Casinelli y Kerner es del 7 de marzo del 17 y también fue publicada en el sitio del Consejo. También en este caso ustedes tienen ahí el vínculo correspondiente. La norma aplicación 97 del Consejo de Buenos Aires, que después fue aprobada por su mesa directiva, mediante una resolución que lleva el número 2464, fue publicado en el sitio en internet del Consejo de Buenos Aires y ahí está el link correspondiente. Y estados contables, bueno, hay muchos estados contables donde se usan algunos de los argumentos que vamos a ver ahora nomás. Si se trata de estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo que fiscaliza básicamente a las empresas con cotización pública de sus títulos de deuda o de sus títulos de capital, obligaciones negociables, acciones. Si se trata entonces de estados contables presentados ante la Comisión de Valores, bueno,
se puede buscar en el sitio de la Comisión Nacional de Valores, más específicamente en esa hoja. Y también pueden encontrar esto en los estados contables del Consejo de la Capital y se busca en el sitio del Consejo en la dirección que está allí indicada. Dicho esto, identificadas las fuentes, perfecto. Voy a pasar a un inventario de esas cosas que a mí me parecen falacias e irracionalidades y que se utilizan como argumentos. Al final va a haber tiempo para preguntas. Ahora, ¿qué son argumentos falaces o irracionales? Bueno, para mí son los que o carecen de rigor lógico, es decir, no se pueden demostrar por la vía lógica, o no respetan el marco conceptual adoptado para la elaboración de las normas contables del caso. Ustedes saben que a partir de la década del 80, más o menos, los principales emisores de normas contables en distintos lugares del mundo llegaron a la conclusión de que aparte de tener normas contables, lo que tenía que haber es un marco conceptual de ellas. ¿Qué incluye un marco conceptual? Bueno, una serie de, digámoslo así, creencias, básicamente acerca de cómo usan la información los usuarios de los estados contables o estados financieros. Yo uso estados contables o estados financieros con el mismo significado, ¿no? Es decir, son estados financieros porque se refieren a cuestiones financieras y son estados contables porque la mayoría de la información surge de la contabilidad. ¿Ok? Pero cuando yo digo estados contables o estados financieros es lo mismo. Internacionalmente se usa más la expresión estados financieros. Acá se usa más estados contables, pero estados financieros viene avanzando un poco como consecuencia de la utilización de las normas internacionales de información financiera por parte de ciertas entidades. Y cuando digo que no respetan el marco conceptual adoptado, incluyo a las normas contables que dan prevalencia a consideraciones políticas o a los argumentos relacionados con las normas contables que dan prevalencia a consideraciones políticas. Digamos, sería del tipo, sí, esto debería hacerse, pero no nos conviene hacerlo por tal o cual razón. Y voy a empezar con uno de estos. En el artículo que yo les referí, Mignone y González García, que son socios de un estudio de los 4 más importantes del país, dicen lo siguiente, lo que está subrayado lo subrayé yo. Dice, de adoptarse el ajuste integral por inflación nuevamente, de acuerdo a lo que requieren las normas locales e internacionales, la Argentina pasaría a engrosar una lista internacional de países hiperinflacionarios, acompañando a, y ahí viene una lista de países que están en esa situación. Continúan. Y eso dañaría seriamente su imagen, la de la Argentina. Justo cuando se han solucionado temas tales como el de los holdouts, el cepo bancario y las regulaciones del comercio internacional, y cuando el país empieza a ser mirado con optimismo por inversores internacionales. Recuerden que esto se escribió a mediados de 2016. Lo que tiene de interesante este ejemplo es que, a diferencia de otros comentaristas de la situación, Mignone y González García no dicen que los estados no deben ajustarse por inflación por determinadas razones técnicas o determinadas razones legales. Al contrario, dicen de adoptarse el ajuste contable por inflación nuevamente, de acuerdo a lo que requieren las normas legales e internacionales, pasaría tal cosa. Y entonces describen algo que desde la visión de ellos sería dañino para el país. Es decir, que González García y Mignone
reconocen que el ajuste está requerido por las normas legales. Lo que hacen es instigar a incumplir las normas legales. Porque dicen, no, pero si hacemos esto nos van a mirar mal. Y si uno incumple normas legales relacionadas con la preparación de estados contables, el ente correspondiente caería en la figura del artículo 300, inciso 2 del Código Penal, que pena lo que allí se llama, bueno, allí en la doctrina se llama balance falso, que en realidad deberíamos decir estados contables falsos. Y como el artículo este también habla de las memorias, podría ser estados contables y memorias falsos. ¿Está claro esto? Y ahora hace una falacia. ¿Por qué? Volvamos acá. Dice, la Argentina pasaría a engrosar una lista internacional de países hiperinflacionarios. Bueno, ¿qué son países hiperinflacionarios? Uno diría, bueno, donde la inflación se ha desbocado y todo es un desastre. Pues yo creo que no es lo que quisieron decir. La expresión hiperinflación, país inflacionario, derivaría de hiperinflación. La palabra hiperinflación está utilizada en una norma internacional de contabilidad, la número 29. Esa norma internacional de contabilidad, la 29, dice que si un emisor de estados financieros opera en un contexto de hiperinflación, entonces tiene la obligación de ajustar sus estados contables para reconocer los efectos de la inflación. Y si no se da, bueno, también podría ajustarlos, a pesar de que algunos dicen lo contrario. Pero centrémonos en lo primero. Dicen, bueno, si está en una economía hiperinflacionaria, entonces faltaría definir qué es una economía hiperinflacionaria. Entonces, dentro de la misma NIC 29 dice, bueno, no podemos definirlo. Pero hay 5 pautas que deberían tomarse en cuenta para que uno evalúe si está o no está en una economía hiperinflacionaria. Y entonces hay una pauta cuantitativa que dice, bueno, cuando la tasa de inflación acumulada a lo largo de 3 años anda por el 100%. Y después hay otras 4 pautas cualitativas que no las voy a mencionar acá, ustedes las pueden leer. No da a las 5 pautas ningún orden jerárquico, es decir, no podría decir no llegué al 100%, pero en función de las otras 4 pautas yo considero que se da lo que la NIC 29 llama hiperinflación. Bien, en todo caso podría ser que, si se dan las condiciones, la Argentina entre en la lista de lo que sería hiperinflación para la NIC 29, pero no es hiperinflación para los economistas o para la gente común. Entonces, acá hay una falacia, que se toma una palabra que se usa con 2 significados distintos y se mezclan los 2 significados. El avión no se moja porque tiene piloto. Claro, el piloto, prenda de vestir, evita que uno se moje. Y el avión es conducido por un piloto, persona humana. Pero el piloto persona humana no es el piloto prenda de vestir. Entonces el juego de el avión no se moja porque tiene piloto es lo mismo que esto. Si yo ajusto porque estoy en hiperinflación, pero es hiperinflación según la NIC 29. Y si la gente ve que yo estoy en hiperinflación, los inversores se van a espantar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es otro concepto de hiperinflación. O sea, esto es una falacia más o menos, digamos, conocida que consiste justamente en eso, en mezclar, o tomar una palabra que tiene 2 significados y
mezclar las hipótesis para llegar a una conclusión. Santiago del Estero tiene por capital a la ciudad homónima. Salta tiene por capital a la ciudad homónima. Por lo tanto, la capital de Salta y la capital de Santiago del Estero es la misma ciudad. Bueno, no. Porque en un caso ciudad homónima quiere decir Salta y en otro quiere ciudad de Salta. Y en el otro caso ciudad homónima quiere decir ciudad de Santiago del Estero. ¿Está más o menos claro esto? Bien. Este es el ejemplo 1. El ejemplo 2 tiene que ver con algo que yo llamaría subversión legislativa, ¿no? Dice el grupo de trabajo especial: dado que los sujetos obligados por el decreto, se está hablando del decreto 664 del Poder Ejecutivo Nacional, son los organismos de control, debe buscarse las normas dictadas por cada uno de estos organismos la posibilidad legal que tienen los entes sujetos a su control de presentar ante ellos estados contables ajustados por inflación. Volvamos a algo que está dentro del contexto que yo no les he descrito, y es que es el decreto 664. El decreto 664 instruye a los organismos de control dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, no a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Tienen que ser organismos de control nacional. Los instruye a no recibir estados contables y dice la letra del decreto que no respeten lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 23.928. La Ley 23.928 es la Ley de Convertibilidad. Y el artículo 10 lo que dice es que están prohibidas las indexaciones de deudas, impuestos, precios y tarifas. Bueno, las tarifas son precios, se podrían haber ahorrado un elemento de la lista. Lo cual lleva a preguntarlo, un momento, ¿qué es lo que prohíbe las indexaciones? ¿De qué? ¿De deudas, impuestos, precios y tarifas? ¿Los estados contables son deudas? No. ¿Impuestos? No. ¿Precios? No. ¿Tarifas? No. Entonces, ¿qué tienen que ver esto con los estados contables? Bueno, nada. Pero lo curioso es que todo el mundo interpretó que lo que el decreto 664 decía era que los organismos nacionales de control no debían recibir estados que reconocieran los efectos de la inflación. No es lo que dice el decreto, pero es lo que todo el mundo interpretó. ¿Y por qué se lo interpretó? Bueno, porque todos los considerandos del decreto apuntan a eso. Básicamente, lo que dicen los considerandos, yo creo que fue letra de Roberto Lavagna esto, lo que dicen los considerandos es bueno, antes hacíamos ajustes por inflación, pero miren ahora los números, está todo fenómeno. Tal índice bajó de tanto a tanto, tal índice bajó de tanto a tanto. Entonces, ¿para qué vamos a aplicar un mecanismo que fue previsto para otras épocas? Pero está mal redactado abajo, pero igual todo el mundo, digamos, lo tomó como si dijera otra cosa, el decreto 664. Ok, sea como fuere. Acá hay una cuestión, y es que para el grupo de trabajo especial, el decreto 664, así como las resoluciones del organismo de control, prevalecen sobre las leyes. ¿Por qué mencionan a las resoluciones de los organismos de control? Bueno, porque sobre la base de la instrucción contenida en el decreto 664, la Comisión de Valores, el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Inspección de Justicia, el INAES y algunos otros, dijeron no vamos a aceptar estados ajustados por inflación. No dijeron no vamos a aceptar estados que no respeten el artículo 10 de la Ley 23.928. No vamos a aceptar estados que estén ajustados por inflación. En realidad quisieron decir que reconozcan los efectos de inflación posteriores a cierta fecha. Porque si no aceptaran estados ajustados por inflación, habría que
deshacer todos los ajustes por inflación que se venían haciendo desde el año 1980, con lo cual aparecerían inmuebles por 1 centavo en los estados contables. Bueno, acá me parece que hay una cuestión, como dije antes, de subversión legislativa, que es la de suponer que un decreto debe prevalecer sobre una ley. Y además, como dije antes, no se respeta la letra del decreto 664. Pero bueno, este es un argumento que se usa para decir no podemos hacer ajustes por inflación porque está el decreto 664. ¿Ok? Eso lo van a escuchar repetidamente en boca de distintas personas. Otro ejemplo, también del trabajo del Grupo de Trabajo Especial, dice que cualquier interpretación de la constitucionalidad de una norma está reservada exclusivamente, bueno, ha dicho poder, que es el Poder Judicial que está mencionado anteriormente en el trabajo, ¿no? Entonces después dice, sin perjuicio de ello, del tema de la constitucionalidad, cada individuo podría tener una posición tomada respecto a la validez de las normas, pero dicha interpretación personal no lo habilita a no cumplir con el marco jurídico vigente. Lo de marco jurídico vigente lo subrayé yo. Y lo que uno puede interpretar de acá es que lo que están diciendo los miembros del Grupo de Trabajo Especial, sean quienes fueren, es que una norma contenida en una ley deja de integrar el marco jurídico vigente si una norma de jerarquía inferior dispone de algo distinto. O sea, si yo tengo un código civil que me dice que los estados contables tienen que ser veraces, si yo tengo una ley de sociedades que me dice que hay que hacer el ajuste por inflación, por lo menos las sociedades, y después viene un decreto y me dice no, supongamos que dice no hay que hacerlo, porque en realidad dice otra cosa, ¿no? Dice no lo haga. Entonces lo que dice el Grupo de Trabajo Especial es que el decreto sí integra el marco jurídico vigente y la norma de nivel superior no integra el marco jurídico vigente. Todo esto mientras el Poder Judicial no declare la inconstitucionalidad de la norma de menor nivel. Es un absurdo. Y además, si yo aplico este criterio, nunca podría llegar a aplicar la norma de nivel superior. ¿Por qué? Vamos a tomar otra vez el artículo 62 de la Ley de Sociedades que dice los estados contables se tienen que presentar en moneda, creo que dice constante, cosa que uno ha interpretado como moneda de la fecha de los estados contables. Y el decreto 664, que supongamos que diga, no hay que reconocer los efectos de la inflación. Entonces viene el Grupo de Trabajo Especial y me dice, bueno, no, mientras el decreto 664 no sea declarado inconstitucional, uno no puede aplicar el artículo 62 de la Ley de Sociedades Comerciales. Aparte de que esto significa, digamos, justificar la subversión legislativa y que esto va contra las ideas republicanas, el problema es el siguiente. Si yo digo, no, usted no aplique el artículo 62, aplique el decreto 664 o considere la existencia del decreto 664. Entonces, si yo hago eso, no aplico la Ley de Sociedades. Ahora, para que haya un caso que sea resuelto por la justicia, lo que yo tendría que hacer es aplicar la Ley de Sociedades. El caso va a la justicia, yo gano. Y entonces digo, bueno, ahora sí, ahora no va a poder venirme el Grupo de Trabajo Especial a decirme que
el decreto 664 prevalece porque ya la justicia me dio la razón de que lo que prevalece es el artículo 62 de la Ley de Sociedades Comerciales. Pero si yo respeto el decreto 664, nunca presento estados ajustados por inflación. Y si yo nunca presento estados ajustados por inflación, no hay un caso judicial. Y si no hay un caso judicial, no se va a declarar la inconstitucionalidad del decreto 664. Con lo cual nunca voy a poder hacer los ajustes. O sea, este es un tema para abogados, pero a mí me parece que el enfoque que se le ha dado es simplemente un enfoque de conveniencia, entendiendo por conveniencia el respaldo de cualquier argumentación que sirva para omitir la obligación de practicar ajustes contables por inflación. Cuarto ejemplo. En el contexto que yo podría haber desarrollado, ocurre lo siguiente, o dentro del contexto, un elemento es el siguiente. Quizás ustedes hayan leído que cuando se hacen ajustes por inflación, de acuerdo con las normas de la Federación, lo que se hace es considerar el índice a utilizar para las correcciones, es el índice de precios internos al por mayor, IPIM, que publica el INDEC. Ustedes saben que en la época kirchnerista los índices de precios directamente se falsificaban. Entonces, cuando llegó el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Macri, una cosa que hizo fue decir, bueno, vamos a tratar de poner en orden todo lo que tiene que ver con los índices. Entonces se comenzaron a recalcular o a publicar índices, digamos, mejor hechos. Pero no se lo hizo de modo que hubiera datos para todos los meses. O sea, hubo una interrupción ahí en el medio. En el caso del índice de precio interno por mayor, el último índice, digamos, trucho, fue de octubre del 2015. Y el primer índice mejor fue de enero del 2016. Y en el medio quedó un hueco. Es decir, la Argentina nunca publicó cuál fue la evolución del índice de precio interno por mayor en noviembre y en diciembre de 2015, ni con datos buenos ni con datos malos. No publicó ningún dato para esos 2 meses. Entonces, ¿qué pasa? En las normas contables argentinas también se usa la pauta del 100% trianual de inflación acumulada. Entonces, para calcular el 100% en 3 años hay que tener los índices de cada uno de los meses de los 3 años, ¿sí? Entonces, vamos a la práctica y ¿qué pasa? Noviembre y diciembre del 2015 no están. ¿Ok? A fin de este año ese problema va a quedar solucionado porque ya vamos a tener 3 años desde el 1 de enero del 2016 hasta diciembre del 2018. Pero ahora no los tenemos. Entonces, puestos a aplicar una norma que dice la evolución del IPIM durante 3 años, se plantea este problema. Y el Consejo de la Provincia de Buenos Aires, que no es uno de mis consejos favoritos, dijo, bueno, ¿qué hacemos con noviembre y diciembre del 2015? Y si no tenemos datos, pongámosle 0. Es un absurdo. Pero lo que pasa es que poniéndole 0 no se llegaba al 100%. Y poniéndole otros índices sí se llegaba al 100%. En realidad el tema de la falta del índice de noviembre y diciembre del 2015, en el ámbito nacional, no en el ámbito contable nacional, en el ámbito nacional, ya más o menos ya había sido tratado para reemplazar otros índices faltantes y ahí se dijo, bueno, no, tomemos el índice de precios al consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que tiene una metodología parecida, digamos que dentro de lo que hay es un buen sustituto. ¿Ok? Y en realidad entonces los índices faltantes eran reemplazables, y tanto eran reemplazables que hubo una resolución de la Federación de Consejos diciendo que los efectos de aplicar las normas y ante la carencia de la evolución del índice de precio interno por mayor en noviembre y diciembre de 2015, para esos 2 meses debían tomarse las variaciones del índice de precio del consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, que lo que resolvió el Consejo de Buenos Aires está en conflicto con el criterio que adoptó la Federación de Consejos. Quinto ejemplo. En diversos estados contables, incluyendo algunos del Consejo de la Capital, si ustedes buscan las notas sobre políticas contables, las políticas contables son las reglas que el emisor del estado contable efectivamente aplicó, ¿no es cierto? O sea, ustedes pueden tener, digamos, una norma contable que dice para tal cosa se puede usar A o se puede usar B. Esa es una norma. Una empresa dice voy a usar B. Esa es una política contable. ¿Ok? Acá la norma contable será, bueno, ajuste si es que la inflación acumulada en 3 años supera el 100%. Entonces, la política contable es ahí, toma la norma y dice, bueno, vamos a ver si supera al 100%. Entonces, dicen cosas como pongámosle 31 de diciembre de 2016, no es posible calcular la tasa acumulada de inflación correspondiente al periodo de 3 años finalizado en esa fecha sobre la base de datos oficiales del INDEC, dado que en el mes de octubre el citado organismo discontinuó el cálculo del PIB, calculándolo nuevamente a partir de enero de 2016. Parece lo anterior, ¿no? Lo del ejemplo anterior no es. En el ejemplo anterior lo que decían es, como no están los índices de noviembre y diciembre de 2015, voy a hacer los cálculos, pero a noviembre y diciembre de 2015 voy a poner 0 de inflación. En este otro caso se dice, como me faltan 2 meses, ¿y qué quiere que haga? No puedo calcular, no puedo hacer los cálculos. Entonces, como no puedo hacer los cálculos, no puedo decir si llegué al 100%. Y si no puedo decir cómo llegué al 100%, voy a hacer de cuenta que no llegué al 100%. Entonces no es justo. El argumento no tiene sustento, está en contra de lo que ya a ese momento la Federación había dicho, que es reemplazar los índices esos 2 meses. O sea, el Consejo tomó ahí de la Capital tomó un criterio que se da de patadas con lo que había establecido la Federación, a la cual el mismo Consejo pertenece, está asociada, ¿ok? O sea, los consejos no pertenecen a la Federación, son socios de la Federación. Y además el Consejo actuó con cierta dualidad, porque a estos efectos, los efectos de decir si llegó o no, llegó al 100% de inflación en 3 años, dijo, y no puedo hacer los cálculos. Pero el Consejo hace otro cálculo, que es para ver si una entidad puede considerarse pequeña o mediana, en cuyo caso, en lugar de aplicar las normas un poco más exigentes de la Resolución Técnica 17 y las allí mencionadas, puede aplicar unas normas más fáciles que están en la Resolución Técnica 41. Cuanto más alto sea el importe establecido como límite, bueno, mayor probabilidad tiene uno de no llegar a ese límite y por lo tanto aplicar las normas más fáciles.
Entonces, para ese cálculo, el Consejo consideró noviembre y diciembre del 2015. ¿Y qué datos les puso? Los del índice profesional consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea que para un cálculo lo excluyó. Para otro cálculo lo incluyó. Para permitir que la información contable sea más veraz, no los tomó en cuenta. Para permitir que la información contable sea de más fácil preparación, sí los tomó en cuenta. Observen ustedes la dualidad con que se manejan las autoridades del Consejo de la Capital. Sexto ejemplo, un poco relacionado, es, esto está dentro del modelo de nota de los estados contables al 31 de diciembre del 2016 que propusieron Casinelli y Kerner. Decían, al 31 de diciembre no es posible calcular la tasa trienal de inflación, en tanto el índice ha discontinuado la publicación del IPIME en octubre de 2015 y desde el 2016 se presentan únicamente las variaciones mensuales, no contando con una serie oficial completa del mismo. Hasta donde dice octubre de 2015 es lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Pero le agrega un argumento, y es que desde 2016 se presentan únicamente las variaciones mensuales. Esto es cierto. O sea, no hay un índice, porque no hay un enganche con los índices de octubre del 2015 y anteriores. Lo que hace el INDEC no es publicar el índice. Dice, en el mes de marzo de 2018, el índice de precio interno al por mayor subió tanto. ¿Ok? Ahora, que el INDEC publique eso no quiere decir que yo no pueda armar una tabla de índices. Tomo las variaciones mensuales, las concateno y con eso saco el índice. Yo lo hago, por ejemplo. Mucha gente lo está haciendo ahora para ver si se está o no se está por encima del 100% de inflación trienal. Así que esto creo yo que es infantil. El agregado que se le hace en el ejemplo 6 respecto al ejemplo 5 es infantil. Decir, no puedo, ¿qué quiere que haga si me informan variaciones mensuales en lugar de informarme cuál es el número del índice? 7. Esto que voy a mencionar ahora, que está en el trabajo del grupo de trabajo especial, suele ser mencionado o suele ser dicho, palabras más, palabras menos, en ciclos de actualización del Consejo de la Capital y en el programa de televisión del Consejo de la Capital. Se ha dicho que hay un organismo internacional que es la International Practices Task Force, que sería algo así como grupo de tareas de práctica internacional, que monitorea en qué países se verifican las condiciones que dan lugar a la aplicación de la NIC 29, con la cual estaría alineada la RT 17, y se dice que ese organismo no ha podido observar información verificable de que se haya alcanzado o sobrepasado el 100% de inflación del trienio, y que por lo tanto monitoreará a la Argentina considerando otros factores pertinentes para determinar si debería considerarse a la economía argentina como la de un contexto de inflación que amerite ajustar. Bueno, acá hay de todo. Eso yo llamo un ramillete de falsedades. Primero, la IPTF, la International Practices Task Force, no es un organismo internacional. Es un organismo que depende de un centro de calidad de la auditoría que está afiliado al American Institute of Certified Public Accountants, la ICPA, que es una organización enorme de contadores públicos que hay en los Estados Unidos. Así que no es un organismo internacional, sino que es un organismo estadounidense. Es cierto que efectúa seguimientos de las inflaciones locales
pero lo hace en relación con la aplicación de las normas contables estadounidenses, no con de las normas internacionales de contabilidad. ¿Qué normas? Bueno, son unas normas que se refieren a conversión de estados contables, no se refieren a ajuste por inflación, se refieren a conversión de estados contables. O sea, en esas normas estadounidenses dicen, bueno, si tenemos una inversión en el extranjero y tenemos que convertir los estados contables de la entidad que están en el extranjero, se pueden dar dos situaciones: que sea una economía altamente inflacionaria o que no lo sea. Si es una economía altamente inflacionaria, lo que hay que hacer es convertir todo a dólares como si el dólar fuera la moneda de esa empresa extranjera. Y si no, bueno, hay todo un procedimiento que no les voy a explicar acá. Y para determinar si una economía es altamente inflacionaria, aparece la pauta esa del 100%. Pero estamos hablando de la norma estadounidense, no estamos hablando de que el IPTF monitorea a los países para ver quién tiene que aplicar la NIC 29 y quién no tiene que aplicar la NIC 29. Además, la IPTF no es un organismo emisor de normas. Y eso lo reconoce en sus propios pronunciamientos. Básicamente asesora a la SEC. La SEC es la Securities and Exchange Commission, que vendría a ser como la Comisión Nacional de Valores. Entonces no puede determinar nada, ni para aplicar las normas estadounidenses. Lo que hace, en definitiva, es cálculos. Y presenta los cálculos y los emisores de estados financieros consideran esos cálculos, o deberían considerarlos. Pero no puede decir usted tiene que aplicar tal norma de conversión, y mucho menos decir usted, que no es una empresa estadounidense, que está en otro país, tiene que aplicar las normas internacionales de contabilidad. O sea que no puede determinar nada sobre esto. Y además, digámoslo, en la Argentina no hay ninguna norma legal que permita que una entidad extranjera defina en qué caso se aplica una norma argentina. Eso es un absurdo. Sin embargo, eso se repite y se repite y se repite en los programas de televisión del Consejo de la Capital y en los ciclos de actualización contable del Consejo de la Capital. Por último, se dice que la solución es hacer un revalúo general de activos, aunque sea por única vez, y sabemos que los problemas de unidad de medida no se solucionan cambiando los criterios de medición. Si yo hago un revalúo, al final voy a estar comparando una medida contable calculada hoy con una medida contable de quién sabe cuándo, de qué momento del pasado. Con lo cual voy a obtener por diferencia un incremento que no está expresado ni en moneda de hoy ni en moneda del pasado. Ahora, esta solución adoptada en la ley 27430 no contempla el problema de la falta de ajuste de los aportes propietarios. O sea, supongamos que con esto yo digo, bueno, pero alguien me dice, bueno, pero con esto yo llego a un patrimonio que está mejor medido. Está bien, ahora decime, de lo que tenés en el patrimonio, ¿cuántos son resultados acumulados y cuántos son aportes de los propietarios? No sé. Entonces aparecen esas cuentas raras del tipo saldo por revalúo, que tienen algo de resultado acumulado y algo de ajuste del capital aportado. Con lo cual uno no sabe cómo le fue. Sabe, con suerte, cómo estaría la situación hoy. Bueno, como ustedes ven, lo que tenemos acá es que algunas cosas han cambiado. Me refiero con respecto al pasado de hace algunos cuantos años, cuando las cosas se discutían técnicamente. Es decir, la discusión podría ser cómo usa la gente los estados ajustados, si tienen ajuste por inflación o si no tienen ajuste por inflación, cuál es el mejor método de ajuste, en qué caso correspondería ajustar. Hoy lo que vemos son más que nada argumentos de conveniencia que uno sospecha que
pueden estar inducidos por algún interés político, cosa que es bastante difícil de probar, por cierto. Con esto doy por terminado mi monólogo y creo que han quedado algunos minutos para efectuar preguntas que yo podría tratar de contestar. ¿Listo? ¿El micrófono para algo? No sé si hay un micrófono por ahí. Ahora hay algún preguntante, porque si no... Nada por allá. Nada por aquí. ¿Allá sí, se hay levantó una mano? Bien. Un estudiante. Sí, buenas noches. Acá sí pueden preguntar sobre el contexto, si quieren, ¿no? Sí, mi pregunta iba al hecho del revalúo. La diferencia entre el valor inicial y el valor revaluado, aplicando la ley 27.430. ¿Se podría definir todo como ajuste por inflación también? O sea, resultado por exposición o... No, es lo que yo decía, que no se sabe. Esa diferencia va a incluir los efectos de la falta de ajuste de los aportes de capital y cosas parecidas a capital, ¿no? Prima de emisión, ese tipo de cosas, y los efectos de la falta de ajuste de los resultados acumulados. No se puede saber. Tampoco se va a saber a qué ejercicio deberían imputarse. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Buenas noches. Bueno, primero comentarle que es un honor poder escucharlo. Lo leo desde que estoy en la secundaria. Mi profesor me habló muchísimo de usted. Así que la verdad que es un honor poder escucharlo. Y quería saber si cuando usted hablaba de, o que se deja entrever de que por ahí ciertas cosas están manipuladas, por así decirlo, para favorecer ciertas personas o ciertas situaciones, si eso se dio siempre, desde que usted lo puede ver, si siempre por ahí las cosas, en lo que son las normas y los demás, se llevan así. Sí, las presiones políticas siempre han existido. Lo que pasa es que hay países con profesiones fuertes y países que no. En los Estados Unidos, por ejemplo, hubo alguna vez un intento de parte de algunos senadores o diputados de impedir que saliera una norma para reconocer los efectos de las remuneraciones en opciones, ¿no es cierto? Es decir, se dice, bueno, vamos a darle a los gerentes, tenemos gerentes muy buenos y le vamos a dar una opción de que dentro de tanto tiempo suscriban acciones a tanto. Entonces, si el precio de ejercicio, pónganles 10 y ellos trabajan para que la acción pueda llegar a 15, en su momento pueden suscribir a 10, vender a 15 y hacerse una diferencia. Entonces aparecieron argumentos de los más estrafalarios en contra de eso, pero ahí, digamos, la FAS, el organismo que emite normas contables para sociedades con cotización en los Estados Unidos, se puso firme y eso no prosperó. Del mismo modo, hubo algún caso en los años 60 en que una posición favorable al gobierno sí prosperó. Y acá, en el tema ajuste por inflación, la posición de los consejos profesionales a lo largo del tiempo ha sido lamentable, porque han ido cambiando las normas a medida que, o sea, tomaban la norma, fijaban la norma. Entonces hay un momento en que con la norma A hay que hacer ajuste, entonces quitaban la norma A y ponían la norma B. Hay un momento que con la norma B había que hacer ajuste, entonces quitaban la norma B y ponían la norma C. Y así sucesivamente. En el año, digamos, antes del año 2000, en los últimos años del siglo pasado, el criterio que había fijado... se dio un caso parecido al del decreto 664 en tiempos de Cavallo, con un decreto que era el 316/95, con alguna diferencia.
que Cavallo trató de demostrar de que el ajuste por inflación era contrario a la ley de convertibilidad. Un disparate por las razones que yo expuse hace un rato. Entonces, la Federación, para coexistir con eso, dijo, bueno, a ver, pon una pauta del 8%, 8% anual. 100% trimestral es 26% anual. Y 8% anual es 26% trimestral. Las cifras yo creo que coinciden por casualidad, ¿no? Entonces, bueno, no, si nos pasamos el 8%, hay que ajustar. Y si no, está la opción de ajustar o no ajustar. Bueno, y ahí tuvieron suerte, porque como era una época de baja inflación, nunca se llegó al 8%. Entonces después, en la resolución técnica... ¿Cuánto tiempo tengo? Un par de minutos. Con la resolución técnica 16, 17... Cuando se hizo el proyecto de la RT16 se dijo hay que ajustar. Después, sin que nadie lo pidiera desde afuera, le agregaron, bueno, pero si hay baja inflación podemos no ajustar. Que son la RT16 y la RT17. Después, cuando vieron que aplicando estos criterios había que ajustar, dijeron, bueno, no, a ver, vamos a alinearnos con la NIC 29. Entonces dijeron, tomemos las 5 pautas y veamos si se da lo que el IASC llama hiperinflación y que está mal llamado. Y entonces, bueno, lo hacemos para estar de acuerdo con las normas internacionales. Bien. Ahora, después alguien se habrá dado cuenta que por más que no llegara al 100%, si yo tomo las otras 4 pautas, tenía que llegar a la conclusión de que había que ajustar. Entonces, ¿qué hicieron? Borraron las 4 pautas. Dejaron nada más que la pauta del 100%. Entonces, ahora se da la pauta del 100%. Entonces, uno empieza a escuchar voces diciendo, no, pero tendríamos que aplicar las otras 4 pautas. Pero si ya las borraste. Y así. Así que quién sabe. Bueno, el otro día. Digamos, ahora está dando más del 100%, ¿sí? Entonces, no dice hay que ajustar. Entonces salió la Federación con una resolución de mesa directiva diciendo, bueno, no, un momento, como salió la norma, la RT 48, ¿no? 48 sobre remediación, haciendo algo parecido al revalúo contable de la ley 27430, tenemos que ver cómo juegan las dos cosas, cosa que cualquiera resolvería en 10 minutos. Así que vamos a decirle a la licencia que el CENSIA es comisión elaborador, no, comisión no es, se llama consejo, pero es una comisión. Consejo elaborador de normas de contabilidad y auditoría, de la Federación de Consejos, ¿no? Bueno, vamos a decirle al CENSIA que estudie la relación entre estos elementos, y mientras tanto suspendemos el ajuste, ya está, listo. Entonces lo suspendemos hasta septiembre de 2018. Y después habrá que ver, en septiembre de 2018, por ahí es el 99,9 y dice, no, qué suerte, no tenemos que ajustar. Así que sí, la respuesta es sí, esto se da desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. De nada. Tenemos igualmente tiempo para 2 o 3 preguntas, pero mientras tanto le voy a hacer una, profesor, con respecto a que si le puedo hacer un comentario a los chicos, tanto estudiantes como graduados, de la importancia de los organismos profesionales y qué importancia tiene justamente en nuestro país. De la provincia de Buenos Aires ya dio una opinión, pero también hay otros organismos profesionales, como por ejemplo la Federación de Graduados, la Federación de Consejos, y también una pregunta que me hicieron, ¿qué haría usted si fuese presidente del Consejo de Capital? Yo no haría nada porque yo tengo adoptada una decisión de no colaborar con ningún consejo por algunos episodios que ocurrieron hace tiempo. Primero, los consejos profesionales no son organismos profesionales. Son organismos que tienen ciertas funciones establecidas por las leyes.
la ley 2488, que será una ley marco a nivel nacional, y cada una de las leyes locales. Así que no es un organismo profesional. La Federación de Consejos menos, es una asociación civil cuyos socios son los consejos profesionales. Los únicos organismos profesionales verdaderos son los colegios de graduados, pero el problema con los colegios de graduados es que no tienen recursos. Además, no sé si en lugar de haber un montón de colegios y una federación, no sería mejor tener un único colegio. Bueno, un único. Tener un colegio que se puedan anotar todos los profesionales del país. Como se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos está la ICPA, que yo mencioné hace un rato, y también hay colegios chiquitos, locales. Pero cuando hablo de la ICPA, estoy hablando de una organización que tiene 400.000 socios, incluyendo socios del exterior. No sé cuántos serán del exterior, pero yo supongo que el 75% sean estadounidenses, serían 300.000. Bueno, con 300.000 aportantes se puede hacer algo. Bueno, acá no podrían ser 300.000, pero el problema es que, digamos, los profesionales han dicho, bueno, ¿para qué me voy a anotar en el colegio si ya estoy matriculado? El consejo me da información y en definitiva es el que corta el bacalao. Entonces, y eso produce que hasta el Consejo de la Capital, que es del año 1895, se haya convertido en una organización más o menos pequeña. No quiero ni pensar lo que sea el Consejo de Azul o algunos otros. Así que, ahora, lo importante es que cada uno asuma el rol que le corresponde, que no se pretenda representar a quien no le ha dado a uno la representación. Es decir, ese discurso, no, que nosotros en representación de... que no es que lo dicen solamente en el discurso, a veces lo ponen en contratos. Hacen un convenio con una universidad para hacer determinadas tareas en conjunto y se presentan, y dice la Federación de Consejos es el organismo que nuclea y representa a tantos matriculados, bla, 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 bla. Y no es cierto eso. El tema es muy... realmente muy, muy complejo. Otra cosa que yo creo es que los consejos no deberían dictar normas contables. Por ahí sí normas de auditoría, porque justamente han sido creados para vigilar el ejercicio de la profesión contable, y eso implica hacer tareas de auditoría. Pero no... los consejos no deberían emitir normas, y si emiten normas no deberían decir que son para su aplicación por parte de una empresa, son para su utilización como punto de referencia para emisión de informes de auditoría. Eso es lo que verdaderamente son las que se llaman o suelen llamarse normas contables profesionales. En fin, bueno, el tema no es para 2 minutos, sino para, digamos, un panel. Está bien. Igualmente cabe destacar que el Colegio de Graduados de Lomas Zamora lo han nombrado el profesor socio honorario de la institución hace ya unos cuantos años. Bueno, agradezco. Forma parte del Colegio de Lomas. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta más allá, atrás. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian, es un placer escucharlo. Mi duda está, cuando yo leí el libro de la SATI, que habla de ajuste por inflación, él habla de que Argentina fue de los primeros países que adoptó las normas tendientes al ajuste por inflación. Y mi duda está... si Argentina fue uno de los primeros países que la adoptó, ¿por qué nunca los aplicó? ¿O antes se aplicaban y después dejaron de aplicarse? No sé, será porque han cambiado los dirigentes de las, entre comillas, entidades profesionales. El ajuste por inflación está implícito en el Código de Comercio, en el actual y en el viejo, en el anterior. Pero además, en 1980, la Comisión de Valores... comenzó a requerir su aplicación a las entidades que cotizan en bolsa mediante su resolución 59, basándose justamente en lo que establece el Código de Comercio y antes
de que la obligación de ajustar se incorporara a la ley de sociedades comerciales. ¿Y por qué? Bueno, evidentemente todo se ha politizado. Yo puedo llegar a comprender algunas cosas. Podría ser, es una hipótesis, podría ser que durante el periodo de 12 años del kirchnerismo los consejos hayan recibido algún tipo de presión. Porque imagínense esto, un gobierno que falsifica los índices de precios, que da informaciones falsas permanentemente, que no quiere reconocer que hay inflación por ahí y que además no quiere a lo mejor poner en evidencia que la no consideración de la inflación a los fines impositivos produce la gravabilidad de resultados que no son resultados, de ganancias que no son ganancias. Voy a ejemplificar esto, después termino la idea general. Una cosa es tener un estado de resultados que empieza ventas, costo de venta, gasto, ¿no? Resultado financiero, resultado ante impuesto no ajustado, 100. Impuesto a la ganancia, pongámosle 35. Resultado por impuesto, 65. ¿Está? Y otra cosa es tener un estado, supongamos, ajustado. Ventas, costo, resultado ante impuesto, 25. Impuesto a la ganancia es 35. Resultado después de impuestos, menos 10. Bueno, o sea que el ajuste por inflación hace saltar la inequidad de las leyes impositivas. Hace saltar, quiero decir, pone en evidencia. Entonces, en ese contexto, uno podría pensar, bueno, por ahí, qué sé yo, le dijeron a los consejos, miren, si usted insiste con el ajuste por inflación, olvídense de la certificación de firmas, que es 75, 80% de los ingresos de los consejos. Es una hipótesis. Puede haber ocurrido, puede haber no ocurrido. Ahora, lo que no se entiende mucho es porque esto sigue produciéndose durante el gobierno de Macri, que uno lo ve con otros ojos, es decir, uno no lo ve como un presidente que sale a mentir todos los días por cadena nacional. Así que bueno, no lo sé. Bueno, lo que sí me han dicho, pedí un comentario, no ya como profesional, sino como persona, para ver si los chicos pueden seguir estudiando para ser contadores o qué consejo le das. ¿Cómo? Para ver si le das el consejo para que los chicos sigan estudiando para ser contadores, teniendo en cuenta las perspectivas profesionales a futuro. Si ya están en el baile. Bueno, ahí los chicos del Centro de Estudiantes le van a dar un presente a Enrique, teniendo en cuenta esta hermosa charla que nos ha dado a los que algunos llaman el padre de la contabilidad argentina, que es el doctor Enrique Fowler Newton. Fuerte aplauso nuevamente para él. Ya tienen para comentar que la persona que escribe el libro nos vino a dar una charla acá a Lomas de Zamora, al sur del conurbano bonaerense, y que realmente nos ha deleitado con sus conocimientos, lógicamente, avanzados que tiene sobre la profesión contable en nuestro país y también su importancia en los organismos profesionales de contabilidad. Ha destacado también la labor del Colegio de Graduados, sobre todo el de Lomas de Zamora, que forma parte de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas. Así que ya vamos preparando la siguiente exposición, este último día. Acordarse que después hay un brindis que vamos a hacer en el buffet de la facultad, como corolario de esta jornada de Administración, Contabilidad y Economía del año 2018. Realmente todo un honor y un orgullo haber compartido con él estos conocimientos.